Capítulo 3. Exploraciones rutinarias. 1, 2, 3. Se sentía raro mientras comía manzanas y frutas. Se había acostumbrado a comidas muy sencillas en su alimentación, lo suficiente para que el hecho de tomarse su tiempo para alimentarse se sentía como algo nuevo para él. Extrañaba comer algo como esto. Mientras saboreaba los bocados, analizaba si tan solo podría conseguir un poco más en la aldea cercana, o incluso elegir un bosque en donde podría aventurarse para encontrar nuevos alimentos. Sentía algo peludo pasando entre sus piernas, entorpeciendo sus pensamientos acerca de las exploraciones que pensaba realizar. Con lentitud y un poco de sorpresa se concentró hacia abajo, teniendo que inclinarse a un lado para ser capaz de identificar aquel ser. Su perrito estaba inquieto, dando vueltas alrededor de sus pies mientras éste comía. Tomando el cuchillo, realizaba cortes en el pan para sacar rebanadas finamente cortadas, cuidando que fuera capaz de mantener la proporción de las piezas para su mascota, aquellas piezas que solo necesitaba colocar en un elaborado plato de madera, fabricado por él mismo. A fin de cuentas, no le costaba nada poner el plato en el suelo, junto a un tazón a medio llenar de agua para su mascota. Una vez que le dio de su desayuno, recordó que últimamente había descuidado las reservas de agua, levantándose de su silla para dirigirse al almacén, un pequeño espacio en el interior del hogar. A simple vista solo era una puerta al fondo de un pasillo que podía conectar tanto el almacén, como también las escaleras para el segundo piso, el baño y un cuarto improvisado, el cual podría ampliarse. Una vez ahí dentro, había quedado claro que no eran muchas las reservas de agua las que aún quedaban. Por el piso había instalado cofres en donde había guardado costales con granos de maíz, pequeños contenedores que mantenían la carne fresca. Mantenía reservas limitadas de papa y zanahoria, elementos que podría incorporar a su pequeño huerto para sustituir el maíz por el momento. Eran cosas tan fáciles de pensar, pero una cantidad abrumadora de tareas si se descuidaba de sus responsabilidades. Apenas tuvo la oportunidad, se dedicó a llenar uno de los tanques de agua en el río. La paciencia con la que era capaz de hacerlo era total. Tenía que dejar el tanque a medio hundir en el río para que tuviera algo que sostener antes de liberarlo lentamente. Siente la humedad en sus dedos, amenazando con hacerle soltar el agarre en los bordes circulares. El material transparente se roba su atención por lo visibles que se vuelven las corrientes, rápidas e implacables, imponiendo su fuerza en contra del humano, especialmente contra sus piernas que poco a poco se debilitan por mantener la posición. Finalmente llenando el tanque y luchando con sus fuerzas para cargarlo hasta el interior de su casa y almacenarlo en la sección donde guarda suministros, área que le tentaba mejorar, por lo menos con ornamentaciones o cambiar el material de las paredes y el techo. Acomodó con mucho cuidado el tanque antes de dedicarse a limpiar los platos, listo para un nuevo día en este bioma tan extraño. Antes de siquiera pasar por la puerta, revisó en su inventario que tuviera únicamente las herramientas que necesitaba para explorar, esta vez en compañía de su mascota. Tras la última experiencia, pensó que sería más apropiado en una zona tranquila. ¿Ya estás listo para venir conmigo?, preguntó Harlan, viendo la reacción de su perro que estaba por intentar escalar en su pierna. Ambos estaban caminando por una ruta que los mantenía en dirección a una serie de colinas. El terreno era tranquilo y con áreas planas a la vista. Su caminata había durado al menos unos 20 minutos, tanto él como el perro estaban protegidos de los rayos del sol por sombreros de paja que Harlan había comprado en la aldea. Las esmeraldas las tuvo que conseguir viniendo de algunas frutas que tenía almacenadas en su casa, además de raciones de maíz. El entorno se mantenía vivo por las vacas y ovejas que se trasladaban en manada, a menudo alimentándose del pasto mientras el viento chocaba contra el rostro de Harlan cada cierto tiempo. Por la hora tan temprana tendrían mucho tiempo para explorar los alrededores, viendo como al fondo un amarillo intenso se hacía presente por la costa. Una playa tan amplia como la mente del humano podría imaginar. Sus olas eran fuertes, pero poco frecuentes. Sus pasos son lentos y precavidos. En el fondo, él temía volver a sentir esa sensación de ser observado, por lo que se mantenía junto a su perro para al menos tener algo de compañía para situaciones de ese estilo. Ese miedo se volvió real, había reclamado con fuerza en el cuerpo del humano, era como si fuera una sustancia que se le inyectara directamente al cerebro. Sus músculos se estremecieron al sentir esa mirada, pudo suponer que de cualquiera de las colinas tenía su origen, pero no quería aventurarse para averiguarlo. Suspira suavemente. No podría medir las intenciones de algún ser así, porque esto de nuevo, lo único que me apoya es mi Pérez.
Estoy seguro que me defendería si algo intentara acercarse. De todas formas tengo una espada en la mochila para luchar si es necesario, pensó Harlan, sintiendo cómo su frente se tentaba ante la idea de una confrontación. Le parecía extraño que el perro no reaccionara ante una sensación semejante, casi como si fuera imperceptible en sus sentidos. Olfateaba el suelo y correteaba unas gallinas, separándose un poco de su dueño, el cual se separó de sus dudas internas y se limitó a explorar el área, encontrando restos de un barco abandonado por la costa, a medio hundir en las profundidades del océano, registrando los interiores, buscando la mera existencia de un cofre con valiosos tesoros. Su búsqueda tuvo cierto éxito, encontrando un cofre que contenía oro y esmeraldas, además de una espada de hierro. Podría servirle en caso de que su arma actual se rompiera en un combate. Rápidamente guardó las cosas en su inventario. Cuando salió, lograba sentir una mirada, logrando identificar que venía de la colina más cercana. Era extraño, la colina de donde pensó que había iniciado todo lo acontecido, era una zona muy alejada de donde ahora está fija su vista, tratando de identificar alguna forma de vida, intento que se ve frustrado en un rotundo fracaso. Mantente positivo, Harlan. De todas formas, solo espero que no sea hostil, pensó el humano en un intento por calmarse, un intento que empezó a tomar fuerza cuando su mascota se mantenía cerca de él. Siguieron aventurándose en las arenas, rodeando rocas que se mantenían incrustadas en su superficie, como testimonio de algún conflicto que diera lugar a las cercanías del barco abandonado. El sol poco a poco se fue elevando hasta lo más alto. Lo que le daba inseguridad era lo rápido que podría pasar el tiempo, horas que fueron aprovechadas en el momento que encontraron un bosque de roble oscuro. Las plantas, a medida que avanzaban, empezaron a tener un ligero cambio debido a su ubicación y la naturaleza del bioma. Comenzó a ser frecuente la presencia de pequeñas o grandes hierbas que contenían algunas bayas atascadas en sus hojas. Sus espinas eran difíciles de detectar, eran pequeñas estructuras puntiagudas en zonas claves de las hojas. Tenía la sensación de que podrían tener veneno, o que el daño podría ser importante a largo plazo. Tranquilamente fue rodeando las hierbas mientras se aventuraban en el bosque. El hecho de que ya no sintiera esa mirada penetrando su espalda era algo que le ayudaba a concentrarse en conocer la mayor extensión de terreno que sus pies pudieran pisar. La sola idea de que hubieran varios biomas cerca de su casa le abría puertas a diferentes actividades y recursos que sería capaz de reunir. Como siempre, su mente se plagaba de ideas por realizar, al punto que no entendía por cuál empezar primero. Al principio solo eran conceptos, y de esos conceptos salieron pensamientos concretos de cosas que le gustaría ser capaz de construir por su cuenta. Rápidamente se fue dando cuenta de la presencia de ciertos animales, no solo estaban presentes las vacas. Al principio fue complicado reconocer la especie por ese pelaje de un color anaranjado, recordándole las hojas de los árboles durante el otoño, aquellos enormes árboles que durante su infancia siempre quería ver al inicio de la estación, y luego visitarlos una vez más a escasos días de la siguiente temporada. Su pelaje se veía suave a simple vista, acompañada de una larga cola que se enrollaba o se movía de lado a lado con lentitud. Reconoció rápidamente que se trataban de pequeños zorros que se estaban alimentando de las bayas que se mantenían guardadas en las hierbas por las que pasó. La luz cada vez era más débil entre los árboles. Fue notando un pequeño cambio en la luz a medida que el sol se ocultaba entre las nubes, además de ese tono anaranjado o incluso rojizo, el cual parecía inyectar al sol para convertirlo en algo más por las últimas horas del día. Esos tonos rojizos se proyectaban incluso en los ríos en donde aprovechaba para desinfectar algunas bayas que terminó guardando en su inventario. El aire era fresco, con pequeños cambios y pensaba en el oxígeno que rodeaba su hogar y la aldea. Podía sentir como el mero hecho de respirar le entraba un pequeño viento que podría sentir frío. Invierno. Él olvidó el mes en el que se encontraba. Si pensaba con frialdad, ninguno de los que ha estado conociendo tienen como tal esa noción. La falta del reloj siempre le ha parecido algo extraño al principio, pero esa es una cosa de la que no pensará preocuparse más adelante. Rápidamente comenzó a correr con su perro. De una manera inexplicable estaba saliendo del profundo bosque que podía sentirse como un laberinto abrumador, las amplias arenas de la playa, el estrecho camino donde se encontraban toda clase de colinas, en especial por rocas blancas y grises que se mantenían en su superficie, solo cubriéndose con el moho y trozos de tierra por su antigüedad. Volvió a sentir una pequeña punzada en los hombros. No puso mucha atención a esa sensación,
él prefería pensar en llegar a su casa aprovechando la hora. Le tentaba la mera idea de ir a minar al día siguiente. Nunca se había dado la oportunidad de conseguir recursos de una forma tranquila, hasta cierto punto. Girando la manija de la puerta, solo era cuestión de sacar un poco de carbón y madera para encender nuevas antorchas para el interior de su casa. Se sentía diferente a como la dejó antes de viajar con su mascota. Se sentía mejor que la última vez que entró por la noche. No se había dado cuenta de cuántas horas estuvieron afuera, explorando y conociendo el entorno que este territorio tiene guardado para él. Estaba pensando en ir a minar mañana. ¿Crees que sea buena idea ir mañana a la villa a comprar algunas herramientas? Le preguntó a su mascota en un vago intento por comunicarse con alguien. Su mascota solo sacó la lengua y movía de forma veloz su cola, señal que Harland interpretó como afirmativa. Si no supiera por dónde ir a comprar herramientas, con preguntarle a Emmett sería suficiente. Su memoria fotográfica no le engañaba, puesto que veía a Oldinos con picos de hierro a las manos, casi como si alguien se encargara de la forja y se dedicara a vender esa clase de materiales. Era claro que podría intentar fabricar algo así por su cuenta, pero no perdería esta vez la oportunidad de socializar con alguien. No lo recuerda, no recuerda lo que ha hecho, o el tiempo que ha transcurrido. Siente la suavidad de su cama en sus piernas y después para el resto de su cuerpo. Sus ojos y conciencia comenzaron a apagarse, sintiendo la enormidad de lo que esta vida significará para él más adelante, pero con esa incertidumbre de lo que pueda ocurrir. Solo 5 segundos duraron pensamientos intrusivos, y esto por recordar aquellas situaciones en donde sentía que alguien lo observaba. Es demasiado extraño, no tengo idea de lo que sea, pero tampoco entiendo por qué un ser así me estaría observando en varias ocasiones. ¿Será algo hostil? No, me hubiera atacado en el bosque. No lo sé, quizás solo sea mi paranoia, pero se sentía tan real, como si alguien estuviera a un lado de mí, juzgando mis acciones o solo manteniéndose al margen. Es molesto, pero creo que podré vivir con ello, pensó Harland, antes de cerrar finalmente los ojos. Sus pasos estaban cargados de confianza, pisando la grava y saludando atentamente a los pocos Oldinos que se animaban a destacar sus manos para el gesto. No tardó en toparse con Emmett, quien solo estaba cargando otro cástel de papas del pequeño huerto que le encargaron. El sudor se resbalaba de su frente, con frecuencia resbalando hasta caer como pequeñas gotas en sus manos, tentándolo de soltar el cástel, el cual terminó lanzando al suelo junto al resto de costales que debían almacenar. Se limpió la frente con un paño, girando a la derecha para volver a verlo. Hola, ya te animaste para venir a trabajar, y por cierto, ¿cómo van tus heridas de la última vez? Harland giró un poco sobre su eje, apuntando con un dedo a su espalda. Ya estoy mejor, aunque esas garras no eran nada para atravesar mi piel. Incluso si lo hubiera intentado más veces no sería suficiente para derribarme, respondió Harland con confianza. En realidad no vine a buscar trabajo, pero si quería preguntar sobre herramientas. ¿Sabes si alguien vende herramientas como los picos? Agregó Harland. Quizás conozco a alguien. No, espera, si hay alguien que puede vender esas cosas. A la esquina de la iglesia, tienes que caminar hacia la derecha, al fondo hay una herrería. Joe es quien suele vender ese tipo de cosas, en especial cascos. Que no te engañe su apariencia, es alguien bastante tranquilo. Rápidamente Harland se reincorpora para dirigirse a la iglesia primero, edificio que usará como referencia para ser capaz de ubicar la herrería. Y por cierto, te noto más animado que la última vez, dijo Emmett en un tono burlesco, sus cejas y labios formaban un gesto semejante. Harland giraría un poco sobre su eje, deteniendo su movimiento de forma abrupta por el comentario. ¿De verdad? No es la gran cosa, solo estuve paseando un rato con mi perro, igual y es la primera vez que no estaba haciendo gran cosa en todo el día, respondió Harland, sorprendido por el momento. Antes de que Emmett pudiera responderle, rápidamente se asomaba un aldeano, el cual tenía un gorro blanco por encima de su cabeza, además de un traje café con un delantal. Las manchas verdes y naranjas reflejan el arduo trabajo que llevaba a cabo con las verduras que se estaban cosechando en su cocina. Su rostro frunció el ceño al ver la distracción de Emmett. Emmett, vuelve al trabajo, deprisa, tienes muchos costales que mover, o lo descontaré de tu paga. Rápidamente el aldeano fue corriendo hasta el cástel de papas más cercano, levantándolo de tal forma que incluso pareciera ignorar el cansancio que podría sentir. Aquel momento fue bien aprovechado por Harland para ir corriendo hasta la herrería. Corría con prisa sobre la grava,
siendo capaz de observar al fondo del tramo una estructura con menor altura en comparación con la propia iglesia. Aquella estructura tenía bloques refinados por el techo y sus columnas, además de contar con un cortapiedras. Pequeñas luces anaranjadas eran visibles, debían proceder de la lava, tan intensa que no cualquiera sería capaz de acercarse libremente por miedo de caer carbonizado en el charco. Mientras más se acercaba, la velocidad de movimiento se iba reduciendo de manera periódica, poco a poco hasta frenar de forma rápida a escasos centímetros del escalón de adoquín. Fue cuestión de segundos para que escuchara el sonido de un gran martillo golpeando contra el material duro con el que trabajaba, un material de un color gris brillante. Aquel aldeano vestía unos guantes y un traje escaso de protección, manipulando con un martillo el material denso como lo es el hierro, forjando poco a poco una delgada hoja, larga y puntiaguda, perfecta para una espada. Disculpe, me preguntaba si podría comprarle algo, alguna herramienta como un pico. Harlan desinterrumpido en seco, aquel aldeano había levantado cuidadosamente un dedo, la concentración que debía de tener era fundamental para mantener la hoja de la espada. Introdujo la hoja dentro de la cubete. El humo era espeso, esfumándose como si se tratara de un pequeño incendio. La intensidad estaba disminuyendo poco a poco, por lo menos durante 20 segundos antes de que el aldeano concentrara su atención en el peculiar humano. ¿Estás hablando de un pico? Y por lo que veo eres nuevo aquí, ¿no te había visto nunca por mi herrería?, preguntó el aldeano Joe, frunciendo el ceño ante la inesperada llegada de un humano como Harlan, quien se mostraba extrañamente pacífico a la vista. Así es, llevo unos días aquí, pensaba que me podrías vender algunas herramientas para que pueda aventurarme en una de las minas. Tengo conocimientos para extraer esa clase de recursos, pero lo que no tengo es el conocimiento para fabricar los picos. Pensé que sería buena idea venir a comprar para empezar a interactuar con ustedes, respondió Harlan, quien por ratos dirigía la mirada a las paredes y cofres de la herrería. El diseño interior del edificio era llamativo para él por la combinación de tablones de madera, troncos de árboles y bloques de piedra procesados. Está bien, es solo que no es normal que alguien tan pacífico como tú haya venido a mis instalaciones. Debe ser porque aún te cueste acomodarte aquí. Te venderé un pico que estaba diseñando últimamente, solo necesito saber una cosa para identificarte. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó Joe. Mi nombre es Harlan. Un gusto, respondió el humano. Joe se dirige a uno de los baúles. El cofre estaba polvoriento, a pesar de que la ausencia de un seguro para impedir abrirlo demostraba que Joe lo abría con frecuencia. Pequeños rastros de polvo son liberados al aire, dirigiéndose a diferentes direcciones a medida que su dueño comienza a buscar en su interior, revisando el inventario en busca de la herramienta apropiada. Luego de unos instantes libera lo que parece ser un pico con unas letras grabadas en su mango, deben de ser del abecedario que usan los Oldinous para comunicarse. Al inicio de su mango hay una ornamentación dorada en forma de orbe, incrustada justo al inicio del pico. Este es el pico que tenía reservado. No es muy diferente al resto de picos de hierro, pero fue forjado para aquellos que de verdad buscan aventurarse en minas más profundas. Su mango es más resistente que el resto, y la parte central de su cabeza sirve para empujar con fuerza a las amenazas que intenten atacarte. Harlan no respondía, se quedaba admirando la herramienta. Una duda pasaba por su mente, la cual rápidamente aclararía el herrero. Hey, no es gratis, el pico cuesta 15 esmeraldas, no es fácil de forjar, dijo Joe. Harlan instintivamente ya estaba revisando por sus bolsillos. Afortunadamente tenía 16 esmeraldas a disposición, sirviendo para comprar el pico. Tan rápido como había llegado, Harlan se estaba despidiendo de Joe con el gesto típico de la mano con los dedos extendidos, gesto que fue replicado por el herrero para corresponder la despedida. Sus pasos eran confiados, sintiendo un ligero cambio en el aire tras salir de la herrería. Veía con más detenimiento las actividades de los Oldinous, viendo cómo algunos cosechan alimentos, mientras que otros se reunían en la iglesia o empezaban a disponer de negocios propios. Era raro encontrar alguna biblioteca improvisada, pero fue capaz de observar cómo 3 Oldinous se dirigían al interior para tomar prestados unos libros. Caminaba con calma sobre la grava, pensando en cómo esta aldea podría mejorar con el tiempo, por un momento dejando a un lado las constantes mejoras que habían cruzado por su mente para la complicada casa que le tocó construir. No puede hallar las palabras para explicar cómo se siente con exactitud, solo sabe que se siente mejor que al primer día tras su llegada. Lo único que sabe es que las cosas podrían ir a mejor,
pero lo único que siempre le pica en la mente es su actitud impulsiva en algunas ocasiones. Una vez en el interior de su hogar, se dispone a colocar sobre la mesa todos los materiales que supone serán necesarios para su primer viaje a una mina. Esta vez no tiene la certeza de la ubicación de las minas en estos territorios. Basándose en la formación de las llanuras y la aparición de pequeñas montañas, encontrar una cueva no será muy laborioso. Considera las antorchas, su aún funcional espada, bloques para formar barricadas en caso de ser perseguido. También está contemplando una para, un horno para freír reservas de hierro, comida y el picó que había comprado. Su mente analítica estaba pensando en cuántos tacs puede dejar vacíos en su inventario. Su mascota seguía mordisqueando una pieza de bistec, escuchando los repasos de Harlan, quien recalcado los materiales que pensaba llevar en voz baja. Una vez organizado, guardó todo en su inventario. Sus guantes, un poco desgastados y de color café, ahora están cubriendo la superficie de sus manos. Se coloca un gorro que le cubre el cabello antes de salir una vez más de casa, siendo abrumado por la intensidad del sol a pleno camino del anochecer. Una parte de su mente le pedía que no fuera cerca de la noche, pero sus ganas por recolectar minerales lo consumían, apoderándose de su carácter lógico que siempre lo caracterizaba, dejando a su suerte las cosas sin darse cuenta, incluso ahora que es un desconocido en estos biomas extensos y repletos de amenazas. Que su travesía lo espere con nuevas sorpresas, que sus pasos lo dirijan a un lugar donde experimente cosas que pueden cambiarlo, con la posibilidad de que dicho cambio sea para bien o para mal. La incertidumbre de aquel pensamiento es lo que mantiene presencia en su viaje.